Hola, mi nombre es Jesús Esquer en Puntos de Controversia. Espero la estén pasando bien. Hoy presentamos en este segmento instituciones divinas. Desde el principio de la creación, Dios estableció en el universo leyes, estatutos y decretos, tanto para la naturaleza del universo como también para los hombres, refiriéndonos al género humano, que es el que nos enfocaremos en sí en este segmento. Pablo escribe a nuestros hermanos en Roma con estas palabras en Romanos 13, del 1 al 2, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que hay, por Dios han sido constituidas. Así que el que se opone a la autoridad, se opone a lo constituido por Dios, y los que se oponen recibirán condenación para sí mismos. De estas instituciones de origen divino, puesto que vienen de parte de Dios, creadas en la mente de Dios, hablaremos de tres instituciones que afectan el destino de todo hombre o mujer, esto es, del género humano. Estas instituciones que son establecidas con leyes, estatutos y decretos que regulan la conducta del hombre en su relación con Dios, con la familia, con la sociedad y en general en su trabajo, en sus empresas y en toda la vida cotidiana del hombre. Hablaremos de estas tres instituciones que son, primero, la iglesia, el matrimonio y nuestros gobernantes. Pudiéramos hablar de otras instituciones, pero en este caso hablaremos de estas tres que son la esencia de la justicia y equidad, amor y misericordia de Dios para con los hombres. De esta manera, entendemos por las Sagradas Escrituras que es Dios quien nos da vida y aliento y que todas las cosas proceden de Dios, según Hechos 17 del 24 al 26, que dice: Este es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Y como es Señor del cielo y de la tierra, Él no habita en templos hechos de manos, ni es servido por manos humanas como si necesitase de algo, porque Él es quien nos da vida y aliento y todas las cosas, y de uno solo ha hecho toda la raza de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Y Él ha determinado de antemano el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Desde esta percepción, en este punto inicial, hablaremos de la primera institución divina, por su importancia y por su esencia, la Iglesia, primera y más importante institución divina. Por lo menos, así debería ser para todo hombre. Iglesia, que significa apartados fuera o escogidos. Desde el principio de la creación, Dios escogió al hombre como algo muy especial y sublime, inclusive antes de su formación. Como considerando esta percepción divina, vemos por qué la Iglesia es el primer institución divina. Desde el principio de la creación hasta el día de hoy en nuestros días, si vemos en Génesis 1, del 26 al 27, dice: Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrado sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Pero no solamente Dios crió al hombre a su imagen y a su semejanza, sino que fue más allá. En Génesis 2:7 dice: Y formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Versión Reina Valera 1909.
De esta manera vemos claramente cómo Dios formó al hombre un ser de su misma esencia. El hombre es de la mismísima esencia de Dios, porque ese aliento de vida no es otra cosa que el Espíritu de Dios, que mora en nuestro ser, en todo hombre, en todo género humano. En este cuerpo de barro que hizo Dios con sus manos, como lo han comprobado también los científicos a miles de años, según el documental de la investigación realizada apenas unos cuantos días, que han llegado a la conclusión de que efectivamente el hombre está compuesto de elementos de la tierra en la que habitamos. Pero este será otro punto de controversia. Así lo entendió Salomón cuando escribió en Eclesiastés 12:7, y el polvo torne a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Fíjese nomás. Pero vamos más allá. En Génesis 3:19 dice: en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo serás tornado. Pablo en Atenas, de esto mismo tema hablaba en el libro que escribiera Lucas. En Hechos 17, del 28 al 29 dice: porque linaje de Dios somos, siendo pues linaje de Dios. Aquí queda claro y es evidente de que estamos ligados a Dios por su Espíritu. Ese aliento de vida que viene de Dios, Dios desde la creación del hombre ha procurado tener contacto directo y continuo con el hombre. En Génesis 2, del 16 al 17, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente moriráis. Desde el principio de la creación, Dios tenía un contacto, una comunión continua y directa con el hombre, hasta hoy en nuestros días, aunque no tan directa, bueno, sí, en parte. Dice en Efesios 3:10: porque la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la Iglesia a principados y potestades en los cielos. En 1 Corintios 2:14 al 16 dice: así que el hombre natural no percibe porque le son locura. Dice textualmente: porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En 1 Corintios 3, del 16 al 17 dice: ¿o no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Es la Iglesia el único vínculo por el cual podemos ser salvos, según Hechos 2:41 al 47, que dice textualmente, empezando desde el 38, como Pedro les exhortaba: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que el Señor, dice, teniendo a favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es en la iglesia la única en donde están aquellos que han de ser salvos, aquellos apartados. La iglesia que Cristo
compró con su sangre, según Hechos 20:28. La Iglesia de Cristo, según el libro de los Hechos y de todas las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, que no hablan de otra cosa más que del Hijo de Dios y de cómo del pueblo de Dios en el principio desde la creación, y va vinculando a Cristo de alguna forma hasta llegar a nuestros días, y sigue todavía en Apocalipsis, porque dice, en el principio, en el Evangelio según San Juan, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No dijo, haré al hombre a mi imagen y semejanza. Dijo en plural, no en singular. Así es que la Iglesia, a la cual se le dio mandamientos, es la única que puede predicar el Evangelio de Cristo, que es muerte, sepultura y resurrección de Cristo, perseverar en la doctrina de los apóstoles, sujetarse a los mandamientos de Cristo, reunirse el primer día de la semana, tener comunión los unos con los otros, partir el pan, cantar himnos, predicar el sermón, como le llamamos, o la predicación, que es el mensaje de Dios para con nosotros como iglesia, la oración, que es la comunión, nuestras plegarias ante Dios, glorificando a Dios por sus maravillas, y por medio de su mediador, Cristo, mediador de ese nuevo pacto. Dice la Iglesia, dice las Sagradas Escrituras que nos han dado el privilegio de ser embajadores de Dios en la tierra. En 2 de Corintios 5, del 17 al 6:2 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el misterio de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también, no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dicen, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Podemos seguir enumerando todas las bendiciones de mucha importancia que ha delegado Dios a su pueblo, encomendando a tal grado que nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Dice 1 Pedro 1:22, habiendo purificado nuestras almas en obediencia a la verdad. Acerquémonos pues, piedras vivas, aunque ciertamente rechazada por los hombres, pero delante de Dios elegida y preciosa. 1 Pedro 2, el 4 al 5. También vosotros, dice, sed edificados como piedras vivas en casa espiritual, para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales y agradables a Dios por medio de Jesucristo. 1 Pedro 2, del 9 al 10 dice, y vosotros que sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo pasado no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La Iglesia es la primera institución divina en la comunión directa con Dios de esta manera. La Iglesia es la única autoridad que tiene para anunciar el Evangelio, para dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Los invito a ver el siguiente segmento, que será el matrimonio,